En una época en que Israel había olvidado al Dios que los liberó de Egipto, una sombra de opresión cubría la tierra. Los madianitas, enemigos implacables, arrasaban con los cultivos, saqueaban los campos y destruían todo a su paso. El pueblo vivía escondido, temeroso, sobreviviendo apenas entre cuevas y montañas. La esperanza parecía haberse extinguido. Cada cosecha terminaba en ruina, cada oración en silencio. En medio de aquel caos, un hombre humilde trillaba trigo a escondidas en un lagar, intentando proteger un poco del alimento para su familia. Su nombre era Gedeón, hijo de Joás. No era un guerrero, ni un líder, ni un hombre de renombre. Solo alguien que, como muchos otros, se preguntaba por qué Dios había permitido tanto sufrimiento. Si el Señor está con nosotros, decía, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fue entonces cuando la presencia divina irrumpió en su rutina. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Gedeón miró a su alrededor. Incrédulo, fuerte, valiente, no se veía así. Él era el menor de su casa, y su familia era la más débil de su tribu. Pero Dios no veía debilidad, veía propósito. Ve con la fuerza que tienes, dijo el Señor, y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Aquellas palabras encendieron una chispa en el corazón de Gedeón, aún con dudas. Pidió una señal. Quería estar seguro de que era Dios quien hablaba con él. Preparó una ofrenda, y el ángel tocó la carne y los peins con su bastón. Al instante, el fuego brotó de la roca y los consumió. Gedeón cayó al suelo, temblando, sabiendo que había visto al mensajero del Altísimo. Aquella noche, Dios lo llamó a dar su primer paso de obediencia, destruir el altar de Baal que su propio padre tenía y levantar uno nuevo para el Señor, con miedo, pero decidido. Gedeón lo hizo bajo la oscuridad. Cuando la gente del pueblo lo descubrió, quisieron matarlo, pero su padre dijo, si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. El amanecer trajo algo nuevo. La fe de Gedeón comenzaba a despertar, y con ella, el plan de Dios para liberar a Israel. Pronto, las noticias corrieron. Los madianitas, junto con los amalecitas y los pueblos del oriente, cruzaban el valle de Jezreel con un ejército tan numeroso como la arena del mar. Eran incontables. Una ola de destrucción que se cernía sobre Israel, pero el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y aquel hombre que antes se escondía ahora alzaba la voz del llamado. Tocó el cuerno, y los hombres de su tribu se reunieron con él. Luego envió mensajeros a otras tribus, y poco a poco, un ejército de 32,000 israelitas se unió bajo su mando. Sin embargo, Gedeón aún temía. Buscó otra señal de Dios, una confirmación de que realmente estaba con él. Colocó un vellón de lana en la era y dijo, si realmente vas a salvar a Israel por medio de mí, haz que el vellón esté empapado de rocío y el suelo quede seco. Al amanecer, el vellón estaba tan mojado que pudo exprimir un cuenco lleno de agua, pero su corazón seguía inquieto, y pidió lo contrario, que el vellón quedara seco y el suelo mojado. Dios, paciente, lo hizo otra vez. Ya no quedaban dudas. Confiado en la promesa, Gedeón reunió a sus hombres. Pero el Señor le habló, hay demasiada gente contigo, no puedo entregar a Madián en sus manos, para que Israel no se gloríe diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, Gedeón anunció, quien tenga miedo, que regrese. 22,000 hombres se marcharon, quedando solo 10,000, pero aún eran muchos. Dios le ordenó llevarlos al río y observar cómo bebían el agua. Solo 300 la llevaron a su boca con la mano. El resto se arrodilló para beber. Con estos 300 te daré la victoria, dijo el Señor. Los otros fueron enviados de regreso, y Gedeón se quedó con un pequeño grupo frente a un enemigo innumerable. De noche, al contemplar las fogatas enemigas extendidas hasta el horizonte, entendió, la batalla no sería por fuerza humana, sino por la mano de Dios. Aquella noche, cuando el miedo amenazaba con regresar, Dios le habló de nuevo. Si temes descender al campamento, baja con tu criado Fura, y oirás lo que dicen. Entonces tus manos se fortalecerán. Gedeón obedeció. Sigilosamente bajó entre las sombras hasta acercarse a las tiendas de los madianitas. Allí escuchó a un soldado contar un sueño a su compañero. He aquí que soñé con un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, golpeaba una tienda y la derribaba. Su compañero respondió, eso no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado a Madián en sus manos. Al oírlo, Gedeón se postró adorando. Era la confirmación final. Regresó corriendo al campamento y exclamó, levantaos. El Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dividió a sus 300 hombres en 3 grupos, les dio trompetas, cántaros vacíos y antorchas dentro de los cántaros. No llevaban espadas visibles, solo fe y obediencia. A medianoche, cuando los guardias enemigos acababan de ser relevados, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento. Al sonido de su voz, todos rompieron los cántaros. Levantaron las antorchas y gritaron, por la espada del Señor y de Gedeón. El estruendo resonó en el valle. El resplandor de las antorchas iluminó la oscuridad y los madianitas, confundidos y aterrados, creyeron estar rodeados por un ejército inmenso. En su pánico, comenzaron a atacar a sus propios compañeros. El caos se extendió como fuego y los enemigos huyeron sin rumbo, perseguidos por el terror. Desde las montañas,
Los israelitas que habían regresado a casa escucharon el clamor y se unieron a la persecución. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en una victoria milagrosa. La mano de Dios había peleado por su pueblo, mientras los madianitas huían en desorden. Gedeón envió mensajeros a las tribus cercanas para cortarles el paso. Los hombres de Efraín capturaron los vados del Jordán y apresaron a los príncipes de Madián, Oreb y Zib. Uno fue ejecutado en la roca que llevaba su nombre, y el otro junto al lagar donde se escondía. La noticia corrió por todo Israel. El Dios de los ejércitos había entregado a sus enemigos en manos de 300 hombres, pero Gedeón no se detuvo. Cruzó el Jordán con sus tropas exhaustas, persiguiendo a los reyes Seba y Salmuna. Cuando pidió pan a los hombres de Sucot y Peniel, ellos se negaron. Burlándose de su empresa, ¿acaso ya tienes en tus manos a Seba y Salmuna para que demos pan a tu ejército? Aún cansado, Gedeón siguió adelante. Días después, alcanzó a los reyes enemigos y los derrotó. Al regresar, castigó a las ciudades que habían negado ayuda, no por venganza, sino para recordarles que habían dudado del poder de Dios. Con la victoria asegurada, el pueblo quiso proclamarlo rey. Gobierna sobre nosotros, le dijeron tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió con humildad, no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará, el Señor gobernará sobre Israel durante 40 años. El país tuvo paz, los campos florecieron, los hogares se reconstruyeron y la memoria del milagro quedó grabada en la historia de una nación que aprendió que Dios no necesita multitudes para actuar, solo corazones dispuestos. Gedeón, el hombre que se consideraba el más débil, había visto la gloria de Dios manifestarse en lo imposible. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno. No importa cuán pequeño parezcas, ni cuán grande sea el enemigo, cuando Dios está contigo, los pocos se convierten en muchos y la fe vence lo imposible. Con el paso de los años, la historia de Gedeón se convirtió en una llama de esperanza para generaciones enteras. Se contaba en las fogatas, en los hogares, en los campos de trigo, donde los niños aprendían que la valentía no nace del poder, sino de la fe. Cada vez que alguien dudaba del propósito de Dios, alguien recordaba, el Señor eligió a Gedeón, el más pequeño, para demostrar su grandeza. Pero incluso después de aquella paz prolongada, el corazón humano volvió a alejarse. Cuando Gedeón murió, el pueblo olvidó pronto la lección. Levantaron nuevamente altares a los ídolos y se olvidaron del Dios que los había salvado con solo 300 hombres. Sin embargo, la huella del milagro permaneció inscrita en la memoria de los fieles. La historia de Gedeón no es solo una batalla del pasado, es una enseñanza eterna sobre cómo obra el poder divino. Dios no busca la fuerza de los ejércitos, ni la sabiduría de los sabios, sino la disposición de aquel que, aun temeroso, dice, Jim. Aquí, en Gedeón vemos al hombre común transformado por la fe, al débil convertido en instrumento de victoria. Cuando la vida parece una guerra perdida, cuando los enemigos son demasiados y las fuerzas escasean, el ejemplo de Gedeón nos recuerda que la victoria no depende del número, sino de quien está de nuestro lado, porque Dios no busca multitudes, busca corazones, y cuando un solo corazón se rinde a su voluntad, el cielo entero se mueve. Así terminó la historia del juez que aprendió a creer, del campesino que se volvió libertador, del hombre que descubrió que con Dios los pocos son suficientes. La victoria de Gedeón no fue la gloria de los hombres, sino la manifestación del poder del Altísimo, una verdad que sigue viva hasta hoy. Los que confían en Dios nunca pelean solos,